Y esta cuestión de la inteligencia artificial juega un papel muy importante. O sea, justamente ahora que está lo de la huelga de guionistas, los mismos estudios están diciendo, ok, entonces ahora con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es agarrar una historia de tal guionista, pedirle a la inteligencia artificial que nos cree otra historia a partir de ciertos parámetros que nosotros le demos, con las características que tiene este escritor o este guionista, y me saque algo, y que yo solamente contrate al guionista para hacer la curaduría de esa historia. Entonces todavía es pagar menos. Ahora, lo que platicaba, ahora que ya estaba platicando de este tema, el problema o la cuestión aquí es... O sea, siempre el capitalismo es el problema. Es una forma, al final de cuentas es el sistema en el que estamos, pero ese es el sistema real, o sea, ese es la lucha de clases real, o sea, no existe otra más que el proletariado y los burgueses, es lo único que existe. El burgués siempre quiere acortar gastos y aumentar productividad, Sí, es lo único que le interesa. Estaríamos hablando de que la industria, Hollywood, está viendo al guionista como un obrero. Y realmente así lo ve, así, o sea, Hollywood, los estudios no ven al cine como un arte. Y está bien, lo entendemos, es un negocio, para ellos es un negocio. Tan es así que si pudieran ellos el día de mañana excluir a los guionistas, por la inteligencia artificial lo harían. No tan descaradamente, porque la gente se les va a voltear y al final de cuentas la gente es la que paga un boleto, pero... es real, ellos lo que quieren es bajar gastos o costos y subir productividad. Y saben que en la inteligencia artificial lo pueden lograr. Tan es así, primero era un problema de guionistas. Era un problema solamente y únicamente de guionistas y por eso estaban ellos de huelga. Y no era la primera vez que ellos se metían en huelga. En el 2007 también hubo una huelga cuando empezaron a ver estas cuestiones de streaming, que no era streaming todavía, sino eran como empezaba, o sea, todas las cuestiones de que se transmitiera en línea. Entonces empezó por ahí y luego de repente parecía que no iban a tocar a más, ¿no? Primero era el factor más débil o el eslabón más débil eran los guionistas, los que podían ser más fácil echados a un lado. Hoy en día no se puede. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial no tiene la capacidad aún de crear historias tan contundentes como lo hace un guionista. Y para mí no va a ser posible en el futuro. ¿Por qué? Porque por muy buena que sea una historia, esa historia no está contándote nada si la está contando una inteligencia artificial. Porque al final de cuentas, el artista es alguien que tiene una experiencia del mundo. Y esa experiencia del mundo le está transmitiendo en una obra. Una inteligencia artificial no tiene conciencia ni de sí mismo ni de lo que está ni del tema del que está hablando, entonces es algo vacío. Entonces ese es el problema a mi gusto. Ahora viene el factor de los actores, porque justamente viendo el primer capítulo de Black Mirror pasa exactamente igual, ¿no? O sea, esta cuestión de que el Salma Hayek da los derechos de su cara y ella puede salir en cualquier película y nada más le van a pagar por cada película, pero ella ni siquiera ve en la serie, no ve ni siquiera casi las letras chiquitas, ¿no? Y de repente resulta que pues cualquier cosa puede hacer su personaje porque los derechos de su rostro ya los tiene esta plataforma, ¿no? Y eso es básicamente lo que están tratando de hacer entre muchas otras cosas. O sea, los actores piden que se vuelva a reestructurar sus contratos porque sus contratos son arcaicos. O sea, sus contratos vienen desde que las plataformas no existían tan fuertemente, ¿no? Ya existía Netflix, pero antes de la pandemia no era tan fuerte. Ahora, es que se desató así un acabose bien cabrón. O sea, bueno, si quieres ahorita te digo todo lo que pasó y lo que lleva a este gran problema que hay hoy. Es cierto, o sea, yo no estoy en contra de la tecnología o de la investigación. Qué chingón si fuese justamente así, o sea, en pro de la humanidad. Al final de cuentas va a ser en pro de la humanidad en un punto, ¿no? Pero antes de eso, la gente que tiene el poder, pues lo va a utilizar a su favor. Hay una cita justamente en el libro de Dune que menciona, o sea, parafraseando, no recuerdo bien exactamente qué palabras utiliza, pero menciona acerca del momento en el que la tecnología creció y avanzó, o sea, y hablando de las máquinas, sí. Y dice algo así como que
En su momento se creía que las máquinas iban a llegar a darnos libertad a los seres humanos. Y sin darnos cuenta que quienes tenían el poder de esas máquinas nos hicieron más esclavos de ellos, ¿no? O sea, solamente llegó a ayudar a ellos. O sea, los que tienen el poder de esas máquinas, pues sí, les ayudó, no dio libertad a los demás. Es algo así, parafraseando. Sí. Pero realmente es eso. O sea, nosotros como humanidad, pues llega un invento nuevo, un descubrimiento nuevo gracias a la investigación. Y lo primero que van a hacer el capital es cómo lo podemos usar a nuestro favor. Ese es un gran problema. No sé si es mi celular. Bueno. Ese es un gran problema, por un lado. Espérame, porque capaz de que... Es que es la inteligencia artificial que ya nos cachó hablando de... Otras fallas técnicas, pero regresa. Es que la inteligencia artificial se está dando cuenta que estamos hablando de ella. Bueno, entonces estábamos justo con el capital. Entonces, al final ellos lo utilizan a su favor, y lo que ellos quieren es, pues, justo bajar costos, subir productividad. ¿Y cómo lo hacen? Pues corriendo gente o pagándoles menos. Uno de los directivos o de los dueños de estas instituciones, de los estudios, mencionó que iban y lo dijo así textualmente y valiéndole madre, como es el capital, ¿no? Es que yo soy el poderoso y hazle como quieras, ¿no? Dijo, no vamos a empezar a negociar con ellos por ahí de octubre, noviembre, porque para esas fechas ellos ya van a necesitar trabajo y no van a tener dinero, y va a ser más fácil que acepten un trato pues mejor para nosotros, ¿no? O sea, así es como realmente trabaja, sí, justamente es también, como a nosotros nos interesa. O sea, cuando me comentabas hablar de este tema, o sea, traté de como de diversificar el pensamiento y decir, a ver, ¿cuáles pueden ser las diversas opiniones que puede tener la sociedad, ¿no? De repente pensaba en aquellos actores que les ha costado mucho trabajo en el cine, y más cuando no son de Hollywood, sobresalir. Evidentemente ganan muchísimo menos que lo que gana, no sé, una Nana Fine, ¿no? O este cuate que estuvo, el que hace Hulk, ¿cómo se llama? Mark. ¿Russo? Mark, bueno, Mark. El Mark, y es que yo le digo Mark porque es mi compa. El último Hulk. O sea, yo pensaba desde ese lado y decía, ¿cómo se pueden quejar cuando ganan millones y millones de dólares por una película? O sea, ¿cuánto van a ganar menos? ¿20% menos? Sí, es que ¿sabes cuál es? Bueno. Y a lo que iba es, o sea, y creo que alguna vez lo platicamos, no sé si en el podcast o fuera tras bambalinas de este podcast, que cómo el capital empieza a hacer chocar a la misma sociedad. Sí, pues para que al final, no sé, o sea, y pasa en la política, ¿no? De, oye, ¿cómo puedes estar exigiendo esto cuando yo, mira? Y al final son choques entre los, digamos, entre los de abajo, ¿no? O los que están debajo del poderoso, y el poderoso solamente está viendo ahí, a ver, ¿no? Sí, ellos mueven las piezas para ver cómo pueden hacer que se enemisten los que están ahí. Esa es una. Dos, la que tú decías, ¿no? De que, pues sí, ya, o lo que ellos mismos dicen, ¿no? Pues no van a tener lana y van a tener que aceptar las condiciones que quieran. Y la otra que venía pensando, Edgar, es, ¿qué sería? A ver, como oportunidad de negocio, y por eso decía al principio del podcast, es también, ¿no? O sea, verlo desde el lado de negocio es, ¿no crees tú que salga un nuevo poderoso de acá? De decir, a ver, si estos monos de Hollywood, los de siempre, no quieren, nosotros sí. Vénganse para acá.